Notimundo Estelar. Información inmediata. Y desde la Asamblea Nacional se plantea reformas a la Ley de Extinción de Dominio, uno de los proyectos que han sido polémicos, cuestionados, inclusive que han recibido el rechazo por parte de varios asambleístas. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos a esta hora ya en contacto con la doctora Lucía Pozo, asambleísta por el movimiento Avanza, para hablar sobre el proyecto para la seguridad jurídica y las reformas a la ley de extinción de dominio. ¿Cuáles son los efectos o qué se pretende? También una ley que ha sido, como decíamos, polémica y ha recibido el rechazo por parte de algunos legisladores. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Muy buenas noches, querido Fausto, un abrazo para usted y para todos quienes nos escuchan a través de Notimundo. Bueno, en efecto, lo que intento a través de este proyecto de ley de iniciativa que acabo de presentar y que lo hemos venido trabajando es corregir un gran error que se cometió luego de la aprobación de las reformas de esta ley. Hay que entender que hay varias que se han planteado, ¿sí? Varias reformas, pero esta persigue únicamente reformar un artículo que tiene que ver con la aplicación de la extinción de dominio y donde yo pretendo incorporar excepciones. ¿Por qué? ¿Por qué la molestia de cómo quedó el artículo? Porque se habla que la operatividad de la ley de extinción de dominio entrará en vigencia luego de la sentencia, ¿no es cierto? Entonces, hasta que se sentencia ya se fugaron, ya transfirieron los bienes, ya le pasaron del dueño a la abuelita, luego al vecino, luego al amigo, y ya se ha terminado de dañar todo el proceso porque nuestra justicia, lastimosamente, como todos lo hemos visto, está viciada. No obstante, entonces, en ese... Y perdón que le interrumpa, asambleísta, no obstante, una de las justificaciones, uno de los justificativos que han presentado respecto de tal y como está aprobada la ley, es que los jueces en una primera instancia ya aplican medidas cautelares en su momento y se impide la venta, la negociación, el traspaso de este tipo de bienes, con lo cual se garantiza que no pueda existir esta transferencia hasta que llegue la sentencia. Mire, ya deberíamos entonces haber recuperado todos los recursos. Una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. Una cosa es la labia y otra es la práctica en realidad. Lo que yo planteo son excepciones a esa regla que se ha planteado. Y es, en primer lugar, que ante la flagrancia, por ejemplo, la extinción de dominio sea operativizada inmediatamente. Cuando se trate de pertenencias o que se encuentren a cargo de grupos de delincuencia organizada, e inmediatamente opera la extinción de dominio. Cuando se trate de algo que no toparon y que es fundamental, que es en el hecho de que haya una coyuntura o un nexo causal con la afectación a lo público, ahí también tiene que entrar y operativizarse la extinción de dominio, porque también hay corrupción en el sistema público. Ya lo hemos visto con el caso Poli. ¿A qué llegamos? Necesitamos recuperar la plata, más allá del juzgamiento, más allá de la pena, más allá de la cárcel. ¿Dónde está la plata? Eso es lo que necesitamos recuperar. Los bienes mal habidos para poder invertirlos en desnutrición crónica infantil, bueno, en el millón de necesidades que tenemos como país. Entonces, las excepciones a la regla es lo que yo he planteado. Un único artículo con 4 excepciones en ese sentido que tienen que ver con lo que le acabo de manifestar, Fausto. Mencionemos una de las 4 excepciones, porque más adelante le quiero incluso cuestionar un poco, poner en perspectiva esto, es decir, ¿qué ocurriría también si es que esta puede ser un arma de persecución? Y me pongo un poco del otro lado de quienes han cuestionado este tipo de reformas, porque ya hemos visto cómo actúan para uno u otro lado jueces como el juez Curipayo, como el juez Rodríguez Mindiola, los jueces de Manglar Alto, de la Concordia, de Rocafuerte, es más. Es decir, podría ser esta un arma para ciertos casos de eventual persecución, y ese es uno de los riesgos. Entonces no hacemos nada. Dejamos la ley como está. No podemos hacer eso. O tenemos jueces probos o tenemos un sistema de justicia que se merecen, decente. por supuesto. Tenemos que confiar en que hoy por hoy
existe un procedimiento de que la justicia se tiene que limpiar. Hay un caso Metástasis, hay un caso Purga, hay una fiscal que está haciendo su tarea. Yo comprendo esa preocupación, por supuesto que sí, yo soy también una participante en el ámbito de la política y puedo ser sujeto de esa persecución, lo comprendo porque en este ámbito lo hemos vivido, ¿no? Y tiene mucha lógica. Pero el tema es que tenemos que hacerlo y tenemos que trabajar en fortalecer la justicia también. A la par, le comento que yo he presentado otro proyecto de ley que tiene que ver con el fortalecimiento del sistema judicial a través de reforzar la seguridad para jueces y fiscales, pero a la vez también si el Estado va a invertir de verdad y en serio en proteger a jueces y fiscales, de estos deben ser probos y estar calificados para administrar justicia, pasando por pruebas de confianza, pasando por pruebas de desempeño, por pruebas psicológicas, por mediciones permanentes de su patrimonio. Eso también lo he presentado porque no podemos hacerlo uno sin lo otro. Y usted tiene razón, hay que sopesar eso, pero no podemos seguir expectantes viendo que la ley de extinción de dominio solo ha servido de adorno en un tema tan importante. Y no podemos atacar esto solo al sector de la delincuencia organizada, porque pensamos, lo primero que se nos viene a la cabeza es la hacienda, es la finca, ¿no es cierto? Es el vehículo de alta gama, pero nos olvidamos que también hay actos de corrupción espantosos en la función pública, donde se han asaltado millones y millones de dólares. La diferencia es que los unos andan armados en carrazos, los otros andan con terno en las instituciones públicas. Entonces tenemos que ir generando una norma que nos dé sostenimiento, tenemos que fortalecer a la par nuestro sistema de justicia, porque sí, puede ser una herramienta de persecución, pero tenemos que acomodar la ley no al beneficio de la gente, sino para tratar de recuperar los recursos de todos los ecuatorianos. Y hacia allá mi siguiente pregunta, asambleísta Pozo. ¿Usted cree en serio que esto es un problema de falta de leyes o de reforma a las leyes? Porque usted menciona, por ejemplo, en el tema de la seguridad jurídica, seguridad para fiscales, jueces, que se invierta en efecto en todo lo que requiere el sistema de justicia, pero los jueces han tenido seguridad en algunos casos, en muchos casos. Los jueces han gozado de independencia también. Los jueces, para llegar a esos cargos, han atravesado en algunos casos concursos con pruebas psicológicas, con filtros, con las famosas impugnaciones ciudadanas. Y tenemos el tipo de justicia que tenemos. Yo fui testigo del momento en el que se escogía de una terna al entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Aparentemente pasó todos los filtros, aparentemente pruebas psicológicas, méritos, oposición y todo. Y mire la ficha que tuvimos. Sí, el problema no raya solamente en el proceso de selección, sino en lo que pasa después, cuando ya están 5, 10, 7, 12 años en el cargo, ¿sí? Tenemos procesos de selección rígidos, ¿no? Pero, sin embargo, son cuestionados. ¿Qué es lo que pasa cuando ya están? Rígidos pero manipulados, o manipulables, que es peor. Sí. Ya, imagínese después qué es lo que pasa en el cargo, ¿no? Entonces, bajo esa circunstancia, también hay que entender, y lo comprendo, pero también hay que entender que, por ejemplo, aquí los jueces fiscales dan la cara, ¿no? A los delincuentes les tapamos los rostros, pero mañana esos delincuentes que fueron juzgados por el fiscal tal, ya saben quién es la familia, dónde vive, dónde estudian los hijos, y eso tampoco es justo. Entonces, estamos cambiando el patrimonio más importante de la justicia, que es la imparcialidad, porque no tenemos un Estado que ofrezca también las garantías suficientes a quienes deben administrar justicia. Yo no quiero lavarle la cara a absolutamente nadie, pero sí comprendo como ser humano que soy, que debemos en un Estado absolutamente violento que hoy por hoy vivimos, si queremos tener jueces que no tengan miedo de administrar justicia, que no les digan plata o plomo, como se le suele decir a través de esa jerga popular que vino desde Colombia, la Colombia de los 80, es muy importante también que sean filtros permanentes con los que tengan que pasar y darles las garantías suficientes para que puedan operar. Suelo traer a colación lo que en algún momento decía en una entrevista precisamente en este medio el doctor Ramiro García, y es que muchos de los jueces no es que necesariamente se tuercen por miedo, muchos es por corruptos.
Sí, es que no podemos generalizar. Hay casos del un lado y lo hemos visto a través de lo que sucede y de lo que se va develando a través de las investigaciones que realiza la Fiscalía. Otros también serán por miedo. Evidentemente sí. Hay gente que actúa por miedo y no podemos cerrar los ojos ante la realidad que vivimos en una sociedad que vive intimidada, extorsionada, amenazada. Eso no les pasa solamente a la gente que está en la calle, a los dueños de los locales comerciales, a quienes vacunan. Eso también sucede en otros niveles, a quienes intentamos hacer las cosas correctamente también nos amenazan. Entonces hay que tratar, sobre todo proteger, insisto, el bien mayor. ¿En quién confiamos y no en nuestra justicia? Estimado Fausto, lo que más nos ha afectado. Es que la justicia es la que nos ha dejado con esta tremenda deuda. La que es tener una justicia independiente. Eso es lo que tenemos que recuperar. Nos encantaría tener una justicia independiente y nos encantaría poder confiar en la justicia, pero ya tenemos el caso Metástasis, Purga, Plaga y todo el resto de casos que vengan. Tenemos jueces como John Rodríguez Mindiola, tenemos jueces como Ángel Indao, como el juez Curipayo, como la jueza María Belén Domínguez, que concedió una medida cautelar. No necesariamente habrá sido por miedo que concedió la medida cautelar en favor del exalcalde removido Jorge Yunda. Es decir, tenemos ese tipo de casos donde la justicia nos queda debiendo y de largo. ¿Cómo confiamos ahora? No será un tema de leyes. Es correcto, pero yo no le puedo decir, Fausto, también muchos nombres de jueces que no han dado que hablar a lo largo de su vida. Y entonces tenemos que tener un mínimo de confianza en que algo debe y puede cambiar a través de estos esfuerzos que hacemos, porque la otra solución es bajar los brazos. Y nada más, yo creo que eso sería lo peor que podemos hacer. Hemos perdido muchas batallas, pero como ciudadanos, si pensamos en el futuro de sus hijos, de los nuestros, de los hijos de todos y en una sociedad diferente que merecen, no podemos rendirnos ante esa realidad. Yo sé que la gente está aburrida del discurso pero es lo que hacemos. Desde la Asamblea Nacional yo voy presentando estos proyectos de ley en aras de tratar de corregir lo que creo que no se puede pasar por alto. El tema de la extinción de dominio es fundamental, sobre todo para recuperar el capital, pero eso no puede quedarse en un papel plasmado. Si fuera a través de la promulgación de las leyes, lindo sería, terminaríamos por decreto con la pobreza, con la discriminación, con un poco de cosas, ¿no? Con la corrupción, pero esto no funciona así. Y insisto, ¿no? Yo creo que la tarea más importante que tenemos desde nuestros espacios es impulsar que esto se siga haciendo, que se haga bien y proteger a la gente que intenta hacer lo correcto. Aplaudo los esfuerzos, aplaudiríamos mucho más los resultados, por supuesto. Asambleísta, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Buenas noches. Gracias. Ha sido la doctora Lucía Pozo, asambleísta por Avanza, hablando sobre los proyectos de ley presentados primero con reformas para el sector justicia respecto de la seguridad de los jueces y algunos temas relacionados a la lamentable corrupción que enfrenta el sistema de justicia. Por otro lado, también se ha referido a las reformas a la ley de extinción de dominio, una propuesta que apunta directamente a extinguir el dominio de quienes delinquen antes de que ocurra una sentencia. De momento, son propuestas por parte de la legisladora. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.